ikasturte berri bat daukagu irratian, eta eusko ikaskuntzaren mai inguruak berriz zuekin, noski, gai berriekin. Buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia, una nueva temporada radiofónica de las tertulias de Eusko Ikaskuntza, Sociedad de Estudios Vascos en Radio Vitoria. Hoy con un tema creo que del interés de todos ustedes, los AOTES. Quien les habla incluso desconoce muchas de las cuestiones que vamos a tratar con nuestros invitados. Sobre los agotes hablamos con Xavier Quereseta Erro. Xavier, Gabón, muy buenas noches. Hola, Gabón. Historiador, autor de la voz Agotes en la Enciclopedia Auñamendi. Para todas las personas que no sepan lo que es la Enciclopedia Auñamendi, ¿recuerda Xavier Quereseta qué es Auñamendi? Es una enciclopedia, que nació en un formato de papel sobre temas del País Vasco y que ahora se puede encontrar en la página web de Eusko Ikaskuntza, Euskomedia, poniendo Auñamendi, se encuentra enseguida y tiene cantidad de voces de todos los temas y de personajes y de lugares, información de todo tipo sobre el País Vasco y bastante genérica también. Historiador, autor de la voz Agotes en esa enciclopedia, eres gestor de patrimonio cultural. ¿Qué hace un gestor de patrimonio cultural? Yo sobre todo me dedico a la puesta en valor del patrimonio cultural, sobre todo vinculado a museos, exposiciones o vamos a llamar, básicamente a llamar la atención sobre algunos aspectos del patrimonio que muchas veces está ahí o está directamente en el paisaje o está en los edificios o está incluso en las acciones, y a lo que me dedico es a poner en valor, es decir, a comunicarlo a la gente el valor que tienen, qué importancia tienen, por qué se les considera patrimonio, porque realmente el patrimonio cultural, cuando se habla del artístico o del histórico parece que está bastante claro qué es, ¿no? Aunque siempre se puede discutir. Sin embargo, cuando se habla del patrimonio de carácter más etnográfico y sobre todo eso que llamamos inmaterial, como puede ser todos los relatos, los cuentos, los mitos, todas estas cosas que además la gente cuando todavía las cuenta, ¿no? Y sobre todo cuando las contaba no era consciente de que eso fuese algo que se pudiera llamar patrimonio, y eso es muchas veces mi trabajo, hacer ver que eso es patrimonio porque nos lleva a un mundo, nos lleva a unas referencias que nos cuentan mucho de la realidad de las personas, la actual o la pasada. Xavier Quereseta, con el que hablamos, él desde Guipúzcoa, nosotros desde los estudios de Radio Vitoria en Artziniega, creo que está Xavier Sanchotena. Xavier, Gabón. Gabón, Danori. Hablamos con Artziniega. Eso es. Escultor Xavier Sanchotena, conocido por la ciudadanía alavesa, y lo has dicho en numerosas ocasiones, si vamos a hablar de agotes, Xavier Sanchotena es agote por sangre y tradición. Explica esto de sangre y tradición. Sangre porque yo he nacido allí, mis padres eran de allí. ¿Dónde allí? En Bozate. Bozate es un barrio de Arizkun, y es el enclave más importante de los agotes aquí en el Pirineo peninsular. También habían agotes en el Roncal. Esto a raíz de una cruzada, de una huida, y al ser un colectivo de la construcción, nos asentamos desde 1253 en Bozate. Entonces, ahí es un lugar característico por la arquitectura y porque todos los descendientes de Bozate, por la toponimia, los apellidos patronímicos y toponímicos, tenemos esa característica, Hablamos del Valle de Baztán. Del Valle del Baztán, sí. El Valle del Baztán, el pueblo es Arizkun y el barrio es Bozate. Y es precisamente el feudo de los Ursúa. Los Ursúa era el señor feudal, y nosotros trabajábamos para él precisamente, desde el momento que nos asentamos en Bozate. Decías prepirineo, decías huida ¿de dónde? La historia es muy larga. Y si concatenamos las fechas y demás,
Bueno, podemos decir que tenemos un documento antiquísimo, del 990 al año 1000, en el cartulario de Luc de Bearn. Bueno, ahí Oriol Donat hace donación de tierras viñedos a la Iglesia. Eso se refleja en el cartulario y este documento aparece el año 1626. Bueno, sobre los agotes ha escrito largo y tendido, más en Francia que aquí. Aquí esto se vincula más bien desde el siglo XV-XVI. Pero en Francia hay documentos y demás, historiadores han tratado el tema. Bueno, esto yo voy a dar las últimas informaciones. Esto es referente a un congreso que se realizó en Carcassonne en el año 2003. Historiadores, escritores, se reúnen tratando el tema de las razas malditas, las razas marginadas, y entre ellas, y de hecho en España hay unas cuantas, o sea que tampoco somos los únicos. Ellos hacen ver, referente a los agotes, si nosotros estamos en el año 1000, nosotros somos anteriores, e incluso, siendo nosotros un colectivo de la construcción, nos sitúan pues 50 años antes, y situarnos 50 años antes nos sitúan en el románico, en el 950 cuando se inicia precisamente el Camino de Santiago. Para entonces se realizan más de 1600 monasterios, ciudades amuralladas, todo tema de construcción, sobre todo vinculado con el Camino de Santiago, el románico es el Camino de Santiago sobre todo. Bueno, si nosotros estamos en el año 1000, no nacemos el año 1000 por arte de magia, somos anteriores. Y si nuestro gremio es el gremio de la madera, somos un colectivo de la construcción y de la madera, porque con el tiempo todavía nos vinculan y nos obligan a trabajar la madera, porque claro, tenemos un enfrentamiento con la Iglesia, tenemos un problema con la Iglesia. Entonces, para la Iglesia somos incluso, estamos marginados, somos leprosos, pero leprosos espirituales, no leprosos físicos, de ahí que nos obligaban a trabajar la madera porque la madera no transmitía la lepra. Bueno, la lepra, los leprosos, en Francia las leproserías desaparecieron en el año 1320, en tiempos de Felipe V el Largo, que destruyó las leproserías y los leprosos porque se benefició del dinero que tenían y de la parte de oro, los sueldos en oro que les asignó Luis IX. Así que estamos hablando de un origen de los agotes en Francia. En Francia, no, esto viene de Francia, o sea, esto no es que haya nacido aquí ni por el forro, Nosotros nos situamos en el año 1253, pero desde el año 1000 hasta el año 1200, en la zona de Occitania, ahí es un momento efervescente de construcción y demás, y es cuando se desarrolla el sentido religioso del catarismo y nos coge del lleno en la zona, Bueno, pues nosotros salimos cingando desde el momento que se pierde en la batalla de Muret, se pierde Occitania, al frente iba Pedro II de Aragón, porque quería hacer su reinado. Con las provincias catalanas, Occitania y el reino de Aragón quería hacer su reinado, ¿no? Además, él era el cuñado del conde de Toulouse. Bueno, pues ante esa perspectiva, además, con Inocencio III, que manda una cruzada para deshacer el catarismo, hay 100 años de persecución, de cruzada, 1213-1319, que es cuando localizan al último perfecto cátaro, Guillén de Belibaste, en Barcelona, lo llevan a Carcassonne, allí, le hacen un montón de suplicios y demás, y al final lo queman, ¿no? Ahí es ya cuando se terminó la persecución de los perfectos cátaros. Dura 100 años. Mientras tanto, la gente que no tenía nada que perder, que eran los artesanos precisamente, huyen. Parte de ellos llegan hasta Bayona, las Landas, suben hasta Bretaña, Borgoña, Champaña y el Bearne. Toda esa zona está habitada por ese colectivo, errantes en familias, más o menos. Es la razón que nosotros, por la parte del Pirineo, porque claro, Occitania, Muret y demás está en el Pirineo. En el Pirineo francés,
pasan el Pirineo y bueno, pues ahí se empleaban precisamente donde había construcciones. Y bueno, ahí están los templarios desarrollando el románico tardío. Bueno, el Camino de Santiago desde San Martín de Canigú, San Juan de la Peña, Somport, Jacaler, Eunate, es de toda esa época. Bueno, hay construcciones templarias hasta Asturias, porque el año 1314 desmantelan a los maestros templarios. Jacques de Molay, precisamente, desaparece ya, y los maestros. Entonces ahí se termina más bien el románico, y bueno, pues había gente que había pasado de Occitania desde Cataluña hasta Asturias, son grupúsculos y demás. Bueno, de hecho, yo he localizado hasta en Ollerías Onteniente, en Valencia, los grisons eran pues el conjunto marginado lo más parecido a los agotes, o sea, estaban en lazaretos, tenían la segunda puerta para los agotes, o sea, para los grisons, lo mismo que los agotes. Bueno, y esto viene a raíz precisamente de esa marginación de la Iglesia. Nosotros sí, a un gremio, ¿no? A un gremio, una raza. Bueno, no, es aparte del gremio, es el sentido religioso. Si nosotros hemos salido de Occitania por cátaros, por tener ese convencimiento por el catarismo, porque claro, el catarismo no nace en Occitania, el catarismo nace en Constantinopla, y eso está trasladado por unos popes búlgaros, Bogomilo entre ellos, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Que las mujeres de los agotes, digamos, del gremio de la construcción de la madera, son tejedoras. Entonces había un vínculo con estos marchantes y demás. Bueno, ahí se va fomentando el catarismo. ¿Qué es el catarismo? El catarismo es cristianismo, pero no dogmáticos. No admiten la divinidad de Jesucristo ni la virginidad de la Virgen, no admiten los sacramentos y no admiten a las autoridades eclesiásticas por el afán de poder y la codicia. En ese momento la Iglesia es riquísima, y bueno, un predicador religioso de Roma que iba a predicar, estando en la opulencia. Y ahí es cuando viene la antítesis de esto, que es precisamente los perfectos cátaros. Eran predicadores, perfectos y perfectas. Estos daban el consolamentum y predicaban el amor fraterno y el pacifismo. Eso es todo lo que tenían lo que hacían los cátaros. Pero claro, para la Iglesia se le estaba yendo de las manos porque había catarismo en Alemania, norte de Italia y Occitania, y se estaba ampliando. Es la época de San Francisco de Asís, precisamente, que en un principio se le creía cátaro. Pero bueno, pues ahí se quedó el tema, y el cátaro fue masacrado precisamente por la Iglesia romana con el apoyo de Luis IX, que con el tiempo era San Luis. Muchos datos los que aporta Sancho Tena. A ver si con Quereseta nos situamos todos, nuestros oyentes también, en quiénes eran los agotes, Quereseta, de dónde venían, por qué esa ubicación, por ejemplo, en el Valle del Bastán, otros en Roncal. Quereseta, cuando quieras. Sí, bueno, sí, en efecto, han salido muchas cosas aquí, sobre todo sobre los orígenes, ¿no? Se ha citado varios orígenes, que uno esta lepra, en efecto, no necesariamente en el sentido físico, sino en el sentido espiritual, o estas herejías cátaras que la Iglesia Católica, la oficial, la poderosa, combate. En el fondo, aunque nos parezca todo muy diferente, tiene bastante semejanza, en el sentido de que en la Baja Edad Media esta idea del origen oscuro, es decir, del origen que no se conoce y por tanto se sospecha de él, o que sí se conoce y se considera algo negativo, es una concepción de la sociedad en la que aquel que no tiene un origen claro, limpio, noble, que vienen a significar casi lo mismo, queda relegado, ¿no? Pero sí que nos tenemos que quedar con lo que decía Sancho Tena, de ligados a un gremio, ligados a la madera, y en la ubicación física
en lo que actualmente es parte de Francia. Bueno, vamos a ver, sí, ligados a muchos oficios, sobre todo oficios de artesanía, oficios manuales, no solo de la madera, aunque principalmente, y sí, es un fenómeno que se da sobre todo en el norte del Pirineo, todo, bueno, lo que es la actual Gascuña hasta Burdeos, la zona de Toulouse, y luego en el sur del Pirineo, sobre todo en el norte de Aragón y en los valles más pirenaicos de Navarra. En Guipúzcoa hay algún caso puntual, y precisamente en Guipúzcoa, una provincia como Vizcaya, un territorio que presumía de tener una hidalguía universal, es decir, de que todos sus habitantes, por ser originarios de su lugar, eran limpios de sangre, sin ninguna mezcla de gitanos, ni agotes, ni moros, ni judíos, ni de nada parecido. El mero hecho de sospechar de alguien que pueda ser de origen agote o simplemente de un origen que no queda claro, ya hacía que se les expulsara. Entonces, en ese sentido, en Guipúzcoa no hay más que algunos casos puntuales, eso de gente que basta la mera sospecha para que sean expulsados. En Lapurdi, en Zubero también hay, aunque menos. En la Baja Navarra también se encuentran, en el otro lado del Valle de Baztán, en el Valle de Baigorri, la comarca de Garazi también hay comunidades. Álava ni citar. No, yo creo que en Álava no hay ningún caso. Y luego en la zona de lo que ahora llamaríamos la Navarra Media, hasta principios del siglo XVI se dan algunos casos también de estos fenómenos de marginación que luego ya desaparecen, desaparecen de la documentación, sobre todo judicial, porque es verdad que se habla mucho de este fenómeno, pero realmente tampoco conocemos mucho. Casi todo lo que conocemos de los agotes, sobre todo a partir del siglo XV hasta incluso el XX, pero bueno, XV, XVI, XVII, XVIII todavía, y todavía algo en el XIX, sobre todo lo conocemos por los juicios, por juicios contra los agotes y sobre todo juicios contra estas personas que buscan la igualdad real en el trato y en el uso de los bienes comunales, y a los que se les margina, se les relega, se les niegan estos derechos comunales. ¿Bajo qué argumentos? Tanto en el siglo XIII como en el XIX. Bueno, a ver, los argumentos pueden ir cambiando, y del XIII tenemos, en el caso del País Vasco, muy poca documentación. Los argumentos son, en una sociedad, estaba diciendo, ¿no?, en una sociedad donde el origen que no está claro se margina, pues basta la mera sospecha de un origen impuro, por decirlo así. Impuro puede ser una lepra física o una lepra espiritual, que en esa mentalidad de la época es mucho peor, pues es algo que se hereda, o una herejía, es decir, una especie de suciedad religiosa en una sociedad que pretende ser tan pura, sobre todo religiosamente, más que sanguíneamente en el sentido biológico actual, aunque también, pues entonces si se hereda la nobleza, la no nobleza se hereda, por decirlo así. Entonces es igual que en el siglo XVI, XVII, XVIII esa gente se presente como la más católica, la más obediente, la más cumplidora de sus preceptos religiosos y sociales, sigue siendo marginada, del mismo modo que la nobleza se hereda, la no nobleza se hereda. Porque claro, estamos hablando, por ejemplo, en el norte de Navarra, estos valles de Roncal, Salazar también, aunque algo menos, en Baztán, estamos hablando de valles que tienen esta hidalguía colectiva que les hace presentarse como iguales entre ellos. Y claro, a quien se presente en ese valle, aunque ese se presente, puede ser que lleven siglos ahí como no igual, pues queda marginado de esos derechos. O sea que, a pesar de estar ubicado en un mismo lugar durante generaciones y generaciones, si uno era marcado como de origen desconocido se quedaba. Sí, desconocido o de origen agote, o gitanos, por ejemplo, ¿no? En estos valles, por ejemplo, descendientes de moriscos o de judíos, prácticamente eso no se encuentra, ¿no? Pero sí, es que ahí está, es en esa sociedad, en esa época, si alguien hereda la nobleza, la no nobleza también se hereda, es igual cuánto tiempo lleve. ¿Y quién ponía las etiquetas? ¿La propia sociedad o los dirigentes de aquella sociedad? Bueno, sobre todo en las comunidades locales. Es verdad que luego jurídicamente hay, a partir de una bula papal de 1515, donde los descendientes de estos, que además en esta bula ante el Papa de Roma se presentan ellos como descendientes de estos albigenses, estos cátaros,
se presentan a sí mismo como muy buenos cumplidores y católicos desde hacía ya siglos, y entonces lo que le piden es un trato de igualdad en la Iglesia, puesto que son tan buenos cristianos como los demás. El Papa León X en 1515 les concede esta bula. El emperador Carlos, que acaba de conquistar, realmente era su abuelo Fernando, acaba de conquistar la Navarra peninsular, lo da por bueno, y entonces oficialmente estas muy altas instancias oficialmente van a decretar que son iguales a los demás. En el lado de la corona de Francia, esta Navarra, que todavía no está incorporada a la corona, pero después sí, esta bula papal no se lleva a efecto. Las autoridades no le hacen caso, vamos, no es que se pongan en contra, simplemente no la tienen en cuenta. Entonces, oficialmente las autoridades locales y las autoridades superiores van a ratificar todos estos casos de marginación. Es verdad que es muy difícil de explicar, porque ni en todas las localidades ni en todos los tiempos se dan las mismas formas de marginación, pero básicamente son las que ya ha comentado Xavier Sanchotena, ¿no? Sanchotena, porque, vale, yo tengo un pasado agote, pero, por ejemplo, ¿tú cómo sabes que eres agote, Xavier? Porque todos mis antepasados son del barrio de Bozate. Y esa es una historia escrita. Y bueno, aparte de eso, nosotros, por ejemplo, no tenemos apellidos hasta el 18. Hasta el 18 sin apellidos. Y todos tomamos por la toponimia o patronímicos. Esa es la razón, por ejemplo, que en Guipúzcoa, en 1680, cuando Tolosa era capital foral de Guipúzcoa, hay un bando de expulsión, gitanos, judíos, agotes y gente de mal vivir, por la pureza de sangre. Pero eso, Sanchotena, no pasa en muchos lugares. Os pregunto a los dos, No, eso en Guipúzcoa, sobre todo en Guipúzcoa. No, me refiero a lo de apellidos toponímicos. Bueno, toponímicos, y bueno, la razón es también, por ejemplo, que agote, pues se decía agote, pues no se sabe de dónde viene. Pues agote tiene una definición perfecta. Agote es la toponimia. Nosotros venimos del barrio de Agout, del valle de Agout, el río Agout. Este se desarrolla, tiene 194 kilómetros de longitud, y es en el Haut-Languedoc, en el Alto Languedoc. Es cerca de Albi, desemboca en Tarbes, que está cerca a 40 kilómetros de Toulouse. Bueno, pues, ¿de dónde sois? Somos agotes en occitano precisamente, agot, cagot, luego es la derivación cagot. O sea, pues ahí es precisamente la definición perfecta de lo que es el agote. Y el agote, con el tiempo era una palabra peyorativa. Porque, dentro de las palabras peyorativas ya, y referente a la religiosidad, pues en Francia tenemos los cristianos, capots, cagots, gaets, gafets, gesit, cacú, cascarot o selie gabash. Les decía, depende de la zona, era el nombre peyorativo. Aquí, en la parte peninsular, agotes, mesiellos, patarinos, grisons, pero era lo mismo precisamente. Era pues la diferencia que nos marcaba la Iglesia, pues a raíz desde el Concilio de Letrán en el año 1161, cuando ya se erige la herejía contra el catarismo, los albigenses de Albi, que está pues al lado de Toulouse, pues de ahí viene precisamente. Es una cosa muy fundamentada precisamente con la Iglesia. Y luego la diferencia social. Y la vemos perfectamente en el Baztán, y en aquella época más que ahora, y ahora ahora no también, tanto, pero ibas a decir ahora también. Ahora, os voy a marcar unas fechas y unas cosas nada más. La gente que en el Baztán en aquella época tenía casa y tierras, era el hidalgo, el hijo talgo, era el caballero llamado por el conde de turno para las incursiones, siempre estaban a la gresca, Entonces, casa y tierras. Sí, a la vuelta, pues venían con el botín de guerra, las prebendas que les marcaba el conde y demás, y luego pues les daban tierras de los comunales. Nosotros no tenemos tierras hasta el siglo XVII, XVIII, que es cuando le vamos comprando a Ursúa, y de hecho ahí es la diferencia de las casas, ¿no? ¿Quién es Ursúa?
Ursúa, bueno, es el señor feudal de la zona. El Ursúa para el año 1200 ya estaba allí. Viene de Alduides, que tienen sus tierras y demás. En tiempo de los Teobaldos, con el conde de Chauz, bueno, pues estos son unos señores feudales, ¿no? Así que sin caseríos, sin tierras, ¿de qué vivían? ¿Dónde vivían los agotes en el Baztán? Pues los agotes le trabajaban a Ursúa, le trabajaban la piedra, el hierro y la madera, le cercaban las fincas, le hacían el armamento, las mujeres le tajían, que no trabajaban en el campo, no trabajaban en el campo, sino como artesanos para el señor Hidalgo. Exactamente, eran lacayos, digamos. Y entonces, de hecho, Bozate, en un principio eran unas chozas de Ursúa, bueno, son unas casas pequeñitas, porque se pueden ver las casas pequeñitas. Eran el habitáculo solamente para vivir porque no había estabulación, no había animales. Sin embargo, a partir del 17-18 las casas van agrandándose porque, claro, la cuadra luego se ponía en la planta baja, la vivienda en la primera y arriba en el sabay es donde se recogía el grano y demás, se secaban los maíces o, bueno, lo que se podía recolectar, castañas, bellotas, en fin, Un Entonces inciso. había cierta semejanza. Un inciso, Sancho Tena, porque Creseta, los terrenos comunales en los pueblos, ¿de qué época histórica son? Bueno, más bien lo estaba comentando en cierto modo Sancho Tena, habría que ver en qué época empiezan a dejar de ser comunales, porque en Bueno, principio, cuando me refiero a comunales que sean propiedad de todos los vecinos de un punto, de una localidad, no comunales de un hidalgo, ¿no? No, es que ahí están, ¿no? Estos hidalgos lo que muchas veces hacen es apropiarse de terrenos que anteriormente se consideraban comunales, ¿no? En un valle, además, Baztán es un valle de 15 localidades, pero es un solo municipio y tiene terrenos, no es un valle de varios pueblos, o sea, varios municipios, sino que es un solo municipio. La cabecera es Elizondo. Elizondo, eso es. Y entonces el terreno comunal incluso hoy día sigue siendo muy importante. Entonces hay que pensar que en una sociedad que vivía sobre todo de la tierra, el que no tenía tierra, en un valle como Baztán... Tenía que vivir de lo comunal. Exactamente, utiliza las tierras comunales. Entonces, si se te niega el derecho a utilizar esos bienes comunales, se te está negando realmente el derecho a muchas veces incluso alimentarte, ¿no? Por eso ¿Y no sería similar en una localidad de Álava? Porque yo localidades de Álava que conozco, no digo lo de los agotes, sí, sino el reparto de las tierras. Localidades que conozco, pues hasta hace bien poco, cuando había varios agricultores en pequeñas aldeas, muchos de ellos vivían gracias a los terrenos comunales. Claro, ¿No serían en su época en manos de un señor? ¿No estarían? Bueno, depende de las zonas. Por ejemplo, en Álava sí que había muchos más señoríos, ¿no? Y mucho más nobleza en ese sentido. Más repartido, digamos. Es que hay que tener en cuenta que en el Valle de Baztán, en teoría, todo el mundo, bueno, en teoría no, o sea, los que son vecinos son hidalgos, es decir, todos tienen derechos comunales porque todos son nobles. Dentro de esos, luego se encuentran casas como la de Ursúa o los de Yaurola, que son, tienen otro grado de nobleza superior con Palacio de Cabo de Armería, estas cosas. Pero bueno, yo quería poner un ejemplo para que se haga la idea a la gente lo difícil que es desde nuestra perspectiva, ¿no? Entender qué es esto de la igualdad, pero no la igualdad en un sentido positivo, sino la igualdad de como tú no eres mi igual, te voy a dejar marginado, incluso, y muy vinculado a este concepto de las casas, son las casas las que son, y las familias que ostentan esas casas son las propietarias de esos derechos. Mi abuela, que era del Valle de Baztán, pero no del lado de Arizcún, sino del lado de Oronoz, al otro lado, bueno, tampoco es que sea un valle tan grande, contaba, cuando ella era pequeña, es decir, estamos hablando de muy principios del siglo XX, hace ya 100 años, que se hacían distingos de 3 tipos de personas. Ya lo de agotes, yo le pregunté y tal, y decía que su madre decía que había 3 clases de gente en el mundo. Hijituac, que son los gitanos, Agotac, que eran los agotes, que ella no sabía lo que eran, solo le sonaba el nombre, eta Perlutac. Los demás somos, por lo visto, Perlutac, que tampoco sabía muy bien lo que era. Sin embargo, así que gitanos, agotes y el resto. Eso es. Y sin embargo sí que, pero dentro de esos Perlutac sí que hacían una distinción que era muy interesante. Eran vecinuac, que ya el nombre lo dice muy claro, los vecinos que eran los propietarios de las casas donde vivían, maisterrac, es decir, los que eran renteros, claro.
Es decir, eran campesinos como los otros, pero no eran propietarios de la casa que tenían y tenían que pagar una renta a un amo que solía ser vecino, obviamente. Eso lo hemos conocido en muchos sitios, sí. Exactamente. Bueno, hasta el extremo de que, por ejemplo, a mi bisabuelo lo echaron del caserío como eran renteros porque no le votó en los bazarres, en estas reuniones que hacían. Juntas administrativas que llamamos, sí. Eso es, de Oronoz, lo echaron porque no votó a la opción que quería el amo. El amo le había dicho, tienes que votar esto, y el otro no votó, fuera, a buscar otro caserío. Y todavía hacían otro distingo, jornaleruak, los hijos de los jornaleros, que ya empezaba a haber entonces pues gente que estaba trabajando en las carreteras, las presas que se estaban haciendo en... Y ahí estaban los agotes, pero ni siquiera dentro de el resto, sino como digamos los gitanos, los agotes y el resto. Eso es, los agotes incluso quedaban fuera, incluso en ese orden supuestamente igualitario que era el Valle de Baztán, incluso en ese orden hacían semejantes distingos, y además es muy curioso, muy curioso no, es muy significativo que el término vecinuak lo utilizaran para los propietarios de las casas. Por tanto, claro, ahí queda en evidente lo que estaba comentando Sancho Tena, de que en efecto las casas de Bozate las ves físicamente, y aunque ahora están muy bien cuidadas y son muy bonitas, físicamente suelen ser mucho más pequeñas que esos grandes caseríos que se ven en otros pueblos de Baztán, ¿no? Porque había ya ese distingo, ¿no? Que Sancho es Tena, el derecho a los derechos comunales. Vamos avanzando en el tiempo y por eso os voy cortando. ¿Y los agotes de Baztán, crees que conocían agotes o sabían de la existencia de agotes en otros puntos, por ejemplo, del Prepirineo? Bueno, en el Prepirineo, precisamente por cercanía, es la parte de Sant Etienne de Beorri, sí. Donión Zaharra, San Juan de Pieport, San Juan Xaharra, Vidarray, Ainhoa, en todos los pueblos había agotes. ¿Y entre ellos tendrían comunicación o no? Bueno, sí había una comunicación porque en parte nosotros éramos endogámicos. O sea, ¿quién se iba a casar con un agote? O sea, ni por el forro, y eso hasta en el siglo XX, ¿eh? Entonces, la relación que había con agotes del otro lado y demás... hay algo que me ha dejado impresionado, que es también hoy, cuando has dicho como que todavía existe eso en el Baztán de esa familia Sagote. O que la gente sabe. No tanto, porque el agote, para empezar, el agote de Bozate es ignorante de su procedencia. Es ignorante por no saber y no querer saber. No querer saber. En esa ignorancia está el tema y está precisamente el perjuicio. Que no hay cosa peor que la ignorancia en ese aspecto. Así que cuando tú les has dicho somos agotes, ni te han mirado alguno de ellos. Pues en parte sí. En parte no crees que eso les ha agradado. Sin embargo, el hacerles saber un poco el origen y demás, creo que es lo más hermoso que le puede pasar a una persona. Y de hecho, gente que emigró pues en el siglo XIX y demás a América, están llamando continuamente, o sea, estamos teniendo correos y demás, queriendo saber un poco su origen y demás, ¿no? Cuando se les da una explicación se sienten tremendamente sorprendidos y agradecidos y incluso hasta se sienten orgullosos, cosa que sus padres, abuelos y bisabuelos no les dijeron ni una palabra, en absoluto. El que cruzaba el charco jamás diría que era agote. Entonces, esa es un poco la diferencia que ha estado marcada a fuego y sangre. De hecho, esas igualdades, en el siglo XX, por ejemplo, y os voy a poner un ejemplo sencillísimo. Arizkun es un pueblo, y tiene un alcalde pedáneo. El alcalde del Baztán está en Elizondo, en el ayuntamiento, ¿no? Bueno, pues cada 2 años se elige en Arizkun, el día 31 de diciembre, en un bazar, después de la misa mayor, el alcalde, ¿no? ¿Y tienen derecho a voto todos los vecinos? Tienen derecho a voto todos los vecinos, ahora. Pero se da la casualidad que en 100 años han habido 3 alcaldes agotes de Bozate. Uno, mi padre, Julián Sancho Tena, el segundo, Bautista Soulé, que era el constructor precisamente, y el tercero, Juan Bautista Soulé, el hijo. En 100 años, 6 años de... Oye, no digo nada más, para que veáis un poco el tema lo que es, ¿no? Entonces, la endogamia, y bueno, ahí se refleja precisamente en el libro de Paolo Antolini, ¿no? Esos chascarrillos o esas leyendas que decían los mayores, ¿no? Cuando se les hacía una entrevista, ¿no? Bueno, pues hay un tallista
se casa con una cocinera de Arizkun, de nombre Felisa. Hombre, qué casualidad. Mi madre no es Felisa, es Jesusa. Y mi padre es el tallista, ¿no? Y bueno, pues eso, parte se veía mal, ¿no? Entonces, ahí estaba un poco la diferencia, ¿no? De Nausita Maesterra, lo que decías, y a ver qué rejeta, ¿no? Esas diferencias, ¿no? Pues el de Bozate era como segundo, ¿no? De hecho, en las romerías no teníamos derecho a bailar. ¿En qué año? Pues te diré que hace unos 50, 60 años había esas diferencias. Eso es ayer. Eso es ayer, y te diré más diferencias todavía. Yo tengo 60, voy a hacer 65 años. ¿Así que tú eres hijo de dos agotes? No. ¿Cómo de dos agotes? Me refiero, de padre agote y madre agote. Y madre agote, sí. Sí, de dos porque agotes. Porque la abuela materna era además sanchotena. Yo tengo 2 veces sanchotena. Y era de la casa Damuñenea de Bozate. Así que la endogamia... Y mi padre era de Gorrienea. La endogamia en vuestro caso se mantuvo. Bueno, pues sí, quieras que no, ahí está el tema, ¿no? Bueno, te voy a decir además una anécdota muy bonita. 65 años. Pues hace 55 años, las chicas de Bozate, cuando iban a la escuela, porque la escuela estaba en Arizkun, habían la de párvulos, la de los chicos y luego la de las chicas, que estaba en otro sitio, ¿no? Pues cuando a las 2:30 entraban a la escuela, las chicas hacían acopio de piedras debajo de las metas del lecho que estaban a la entrada del pueblo. Porque a la salida de la escuela venían los nombres de Bozatarra, Quijituac, venían, bueno, de hecho, además en castellano, porque en la escuela no se dejaba hablar el euskera, y venían entonces las pedradas, o sea, y eso se ha visto. Y en las romerías y demás, en las romerías no, las fiestas de los pueblos cuando se iban, ¿no? Y los mozos, por ejemplo. Se da la casualidad que los mozos de Bozate, en cuadrilla, o sea, había una solidaridad tremenda, ¿no? Bueno, pues al final de las fiestas siempre, bueno, al terminar la fiesta, siempre se terminaba a pedradas. Era tremendo, lo de ser de Bozate, era tremendo, ¿no? O sea, yo no digo nada, pero ahí está el hecho, ¿no? Sí. Ahí está el tema. ¿Quereseta? Sí, es que yo me estaba acordando de una anécdota, bueno, antes se decía ese distingo que hacía la moña, no mi abuela, de vecinuak, maizterrak eta jornaleruak, incluso si esos ni siquiera eran los agotes, si incluso entre esos, vamos a decir, los iguales, hacían el distingo, y además, sobre todo en las cosas de carácter simbólico, ¿no? Que es muy importante en la entrada, la salida de la iglesia, o esa ocupación del espacio público, ¿no? ¿Tenían ubicación también un agote dentro de una iglesia? Perdón, pues ¿cómo lo sabes? Claro, es que en la iglesia donde más, o al menos donde más ha quedado documentado, ¿Y dónde? ¿Atrás? En el Beitico Zoco. ¿Dónde está ese choco? Beitico Zoco, es en el ángulo izquierdo de la iglesia. Sí. Bueno, había una segunda puerta. Y en la parte de atrás, claro. Sí, en el Beitico, sí, en la parte de atrás. Había una diferencia religiosa, que esto es lo que ha marcado precisamente la sociedad. En las iglesias había una segunda puerta exclusivamente para los agotes, más baja y más estrecha, con el aguabenditero distinto, la pila bautismal distinta, recluidos en el Beitico Zoco, en una esquina, o sea, en las ceremonias y demás, cuando se daba la comunión, el pan, ¿no? Pues bueno, a los hidalgos, al resto, ellos cogían con la mano el pan del cesto, ¿no? Y a los agotes se les daba insertado en un palo, y siempre eran los últimos en las procesiones en todos los aspectos. Pero hablas de tu padre también. No, yo eso no lo he vivido, pero el año 54 yo recuerdo perfectamente cuando se tapió la puerta de la iglesia de Arizkun. La de los se agotes. hizo una restauración de la iglesia, y esa puerta se tapió. Y ahora, por ejemplo, no hace mucho tiempo, hace un par de años, gente visitante que ha ido allí al parque y al museo y demás, interesados por ver la iglesia de Arizkun y preguntarle al cura, oiga, la puerta de los agotes tal y cual, y mandarle con quejas destempladas. Esas son tonterías, pero tonterías que son hechos reales. Eso era así precisamente. Sí. Y bueno, las diferencias que habían entre los feligreses, o sea, los hidalgos y los agotes, hasta no hace demasiado tiempo. Porque la bula que mandó León X,
a través de la Catedral de Santa María de Pamplona, venía a decir que, bueno, ya que estos son cristianos, no hay esas diferencias sociales, ¿no? Religiosas, mejor dicho. Bueno, pues llega la bula, pero aquí el paisano es el paisano, ¿no? Creseta, sí. 400 años después de esa bula, en el Corpus Christi de Oronoz, mi tía abuela, que salió de Angelito, bueno, ahora ya no se hace en muchos sitios la procesión del Corpus, pero seguro que mucha gente, seguro que Xavier Chanchotena la ha conocido, sí, ¿no? Sí, pues, allí se sigue haciendo, ¿eh? Eso es, pues mi tía abuela hacía de Angelito, y como ella era de casa de Maisterras, ella no pudo saludaba con una reverencia bajando la cabeza cuando pasaba por delante de las casas de los vecinos. Y como su casa era de Maisterras, ella no pudo hacer reverencia a su propia casa. O sea, si a principios del siglo XX todavía se hacían semejantes cosas, que hoy día nos puede parecer una tontería, ¿no? O si los jornaleros, por ejemplo, el día de Urteberri, Berri, Cerdacarrazuberri, salían a pedir y pedían solo a los vecinos, y los Maisterras ni pedían ni daban, o sea, ¿cómo no vamos a entender que con los agotes se haya hecho todo eso y todavía más y durante siglos, ¿no? Xavier, la mayor diferencia y la que más herida causaba era precisamente el tema del enterramiento. El Camposanto estaba bendecido al 95%, el 5% sin bendecir. Y en el 5% se enterraba a los apátridas gitanos judíos, agotes y señoritas de vida alegre y gente de mal vivir. Y Sanchotena, yendo a 2011, en el año en el que estamos, no sé, ¿tienes comunicación con otros agotes? ¿Os habéis interesado? No sé si... Sí, yo sigo estudiando, traduciendo tesis de historiadores franceses. Bueno, estoy totalmente volcado en el tema. Bueno, de hecho, te diré una cosa. El día 11 de marzo de este año, un profesor de la Universidad de Tokio vino a estar conmigo. Era la tercera visita que hacía relacionado con el tema de los agotes, ¿no? Porque ellos también tienen así una sección de la población que está marginada, ¿no? Pues el día del tsunami, precisamente. O sea, en el Japón se interesa en una cosa por demás. Y aquí, en el Reino de Navarra, que es tierra de diversidad, no hay una pequeñita sección de antropología donde se estudie algo, Entonces es lamentable, es lamentable. ¿Y has conocido en tu... brasileños, pero es verdad que no hay una especie de tabú, ¿no? De vergüenza de sacar estos temas. De avergonzarnos de que nuestros abuelos fueran como eran y pues no se habla, que es como se arreglan las cosas, ¿no? Exactamente, no es la ignorancia. Y Sanchotena, ¿en tu recorrido por Álava has conocido alguna otra familia de agotes afincada en Álava, llegada de algún otro punto de la Bueno, península? mi padre me comentaba que en Anclares de la Oca había un herrero descendiente de Bozate, o sea, trabajando los gremios del hierro, la piedra y la madera. En Álava no tanto, pero en Guipúzcoa muchísimo. Y de hecho el apellido Agote es a raíz de que nosotros no tenemos apellidos. Y a partir del 17-18, cuando se empiezan a registrar las tierras y demás, es cuando adquirimos el apellido por toponimia o patronímicos, y de hecho ahí son los apellidos característicos de Bozate. Nosotros, anterior al 17, no podemos indagar porque no hay documentación sobre eso, no tenemos escritos. Bueno, hay una serie de datos, de fechas, en Francia sobre todo, ¿no? La historia está mucho más vinculada a Francia que en España. En España son grupúsculos, y donde más había era en el Roncal y en Bozate, precisamente. Sí. Pero si cogemos prácticamente no sabemos nada de ellos, ¿Perdón? Que si no llega a ser por los juicios, que prácticamente no sabemos nada de ellos. Exactamente. Y ahí es donde estábamos siempre la greña. Y ahí verás que el Sanchotena aparece en los juicios y siempre estamos en... ¿Y tenéis algún otro elemento diferenciador, aparte de esas desigualdades sociales a las que... Unos decían que era el lóbulo de la oreja, pero yo soy agote y tengo doble lóbulo, o sea... ni algo en la forma de hablar o en los lenguajes, no. Bueno, según Pío Baroja, nosotros tenemos el occipucio vertical, o sea, la parte de la nuca vertical.
Y bueno, hay una serie de tonterías que se han dicho. Sí, pero El lo que es occipucio lingüísticamente, por vertical. ejemplo... En absoluto nada. Cada cual tiene su euskera o su gascón, su occitano, no, es... No, lo que pasa es que nosotros, si estamos desde 1253, que esta fecha la tiene marcada Francisque Michel, en una tesis escrita en 1840. Nuestro idioma sería el occitano. Lo que pasa que una vez que venimos aquí adquirimos la lengua propia de la zona. Tenemos que terminar, pero me imagino que en el 2011, Sancho Tena, Creseta, los agotes, igual que el resto, pueden ser médicos, escultores, albañiles, hombres o mujeres sin techo, de todo tipo de condición social y de ideología. Pues yo creo que sí. Anterior a estas fechas también ya han habido gente ya con cargos en Francia. Han habido médicos y han habido hasta militares. Sí. Cosa rarísima, pero bueno, militares aquí... A partir de la Revolución Francesa, además, ahí sí que hay una igualación... Bueno, esa es la legal, fecha tope en Francia, y... 1789. Que no en Elbas tampoco lo que hemos visto. No, bastante más tarde, en efecto. No, aquí en 1817... Sí. Con Navarro Villoslada, me parece que fue, en las Cortes de Navarra. Pero eso en papel. Pero bueno, vino el edicto, pero la cosa seguía igual. Lo mismo Eso cuando en vino papel. la bula, o vino el documento firmado por el Marqués de Miranda, por Carlos V, ¿no? Quien veje, margine o insulte a los agotes con la palabra agote, o sea, no a los agotes, a la gente de Bozate con la palabra agote, 10.000 maravedís de multa. Llega el edicto, pero aquí el paisanaje es el paisanaje. Y viene la bula del Papa, y aquí el paisanaje es el paisanaje. Y eso todavía, en las fechas del siglo XXI, se vive la diferencia. Con el tiempo ya aclararé este punto, pero es tremendamente actual. Xavier Sancho Tena y Xavier Creseta Erro, biei, eskerrik asko, Kaitzueri. Zuei, eta badakizue, non gauden, nahi duzuenerako, eskerrik asko. vale, berdin. Arte. Así hemos comenzado las tertulias de Eusko Ikaskuntza en Radio Vitoria en esta temporada, así que seguimos todos los domingos a las 10 de la noche, a ver si los nuevos temas que les planteamos son de su gusto, sobre todo si aprenden muchas cosas que sean de su interés. Eso sí, si quieren proponer algún tema o les gustaría que hablásemos de algo en especial, el contacto con Eusko Ikaskuntza, recuerden, 945 23 15 52, 945 23 15 52, para hacernos llegar sus propuestas. Y gustosamente, desde luego, las vamos a tener en cuenta. Así que, bienvenidos a la normalidad. Disfruten de esta temporada radiofónica. Nosotros, desde luego, lo vamos a intentar que sea de su interés. Eskerrik asko. Hurrengo arte, agur.